En esta semana, por gracia de Dios, hemos tenido la Conferencia Mundial de Misioneros aquí en Corea del Sur. Realmente ha sido un tiempo de bendición, un tiempo donde por gracia de Dios, personas de distintas culturas, distintas etnias, países lejanos, pues nos hemos podido reunir para glorificar a Dios, para recibir su palabra y a través de ella la dirección que está dentro de su mayor deseo. ¿Cuál es? La evangelización mundial, las misiones mundiales. Porque es lo que la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra desde el principio. Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En la simiente de Abraham, humanamente, vendría Jesús el Cristo. Y solo a través de él podemos obtener la verdadera bendición. Y esa bendición es para todas las familias de la tierra. Por eso el Señor resucitado, Él lo dijo. Es un mandato, es la gran comisión para cada hijo de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Si mi vida de fe no está dentro del deseo de Dios, es imposible que pueda funcionar. Es más, ¿para qué entonces tengo que estar en este mundo? Dios me hubiera llevado yo al cielo, ¿verdad? ¿Por qué me permite que esté aquí? Porque tengo que estar proclamando este Evangelio. Por eso, en estas semanas, especialmente, estamos compartiendo sobre las misiones. La semana anterior hablamos el comienzo de las misiones. No es con un método humano, con un pensamiento de alguna persona, no, conforme a su palabra, porque Dios nos da todo a través de la palabra. ¿Y cuál es el comienzo de las misiones? Vemos que hubieron misiones a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel recibió este Evangelio para proclamarlo, pero eran misiones obligadas. ¿Por qué? Porque no estaban compartiendo el Evangelio, lo malentendían, pensaban que solo era para ellos. Por eso, de manera obligada, los tenía que llevar como esclavos, como cautivos, como colonizados. Era la manera para que pudieran proclamar el Evangelio a esas naciones poderosas. Y esa minoría que lo hacía, realmente Dios levantaba grandes obras a través de ellos. Pero en Hechos 13, del 1 al 4, vemos la iglesia de Antioquía. La iglesia que por primera vez de manera histórica fue utilizada para por primera vez de manera voluntaria comenzar esas misiones mundiales. ¿Y cómo comenzaron? En oración. Estaban en ayuno y oración, concentrándose poderosamente en la oración. Y es la manera que tenemos que empezar. Hay que orar. Esa oración que mueve el trono celestial. Esa oración que resplandece la luz del Evangelio a las 237 naciones, a las 5.000 tribus. Esa oración poderosa, enfocada en el deseo de Dios, la evangelización mundial. Ahí comenzó y surgió ese primer viaje misionero. Y en esta semana es la continuidad de las misiones, porque hay que continuar. No es solo comenzar y tener respuestas. Podemos quedarnos engañados por las respuestas, o al contrario, porque no hay respuestas. Pero las misiones es el deseo de Dios. Yo solo tengo que estar disfrutándolas y comenzando en oración y luego continuando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. En Mateo 24:14 dice: cuando este Evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El Señor Jesús el Cristo volverá en su segunda venida. Hasta ese tiempo tenemos que estar dentro de las misiones, continuando la evangelización mundial. Había un misionero que, recibiendo la guía del Espíritu Santo, pues fue a servir a las misiones a una nación de África. Él y toda su familia. Realmente allí nunca habían escuchado el Evangelio. Y ellos empezaron a vivir allí, orando, compartiendo el Evangelio. Pero era un lugar muy distinto, ¿verdad?
empezaron a padecer enfermedades como la malaria. Y con el tiempo murió su esposa. Con el tiempo murieron sus hijos. Y este misionero quedó solo. En todos esos años, solo un joven africano de esa nación, de una tribu, había recibido el Evangelio. Ellos, la verdad, estuvieron muchos años esforzándose y perdió su vida, su esposa, sus hijos. Fue engañado el misionero. Pensó que había fracasado, se sentía frustrado. Satanás le engañó de esa manera. Por eso abandonó y regresó a su nación con ese engaño tan grande que al punto ya dejó de congregarse en la iglesia, estaba incluso resentido por Dios. Era un engaño de Satanás. Pasaron años. Un día fueron a visitarlo, lo invitaron a una conferencia especial. Pues venía un obrero muy importante de África a predicar. Y bueno, al final lo convencieron, pudo ir allí. Pero seguía resentido. Y allí en la conferencia, pues vio predicar a ese pastor africano cómo compartía el Evangelio. Y dio testimonio cómo Dios lo utilizó para que muchas personas pudieran conocer el Evangelio. A través de él se levantaron cientos de iglesias en su nación y en otras naciones del continente africano. ¿Y quién era? ¿Quién era ese pastor que estaba predicando en la conferencia? Era ese niño, el único niño que recibió al Señor, el único fruto aparentemente que tenían después de tanto esfuerzo. Al ver eso, realmente el misionero se arrepintió, le pidió perdón a Dios. Porque lo que uno siembra, eso segará. Pero realmente el horario lo tiene Dios. Pero lo que uno siembra, eso es lo que va a segar. El horario lo sabe Dios, pero es lo que va a segar. Es el fruto, lo da Dios en su horario perfecto. Y tenemos que continuar. No podemos ser engañados por las respuestas o por la falta de ellas, porque la verdadera respuesta es Cristo. Y ya tenemos a Cristo. Por eso, para poder continuar, para poder ser utilizado grandemente para las misiones, tenemos que tener ese corazón ardiente para las misiones. Pablo poseía ese corazón. ¿Por qué? Porque realmente Jesús el Cristo era la respuesta de Pablo. Y Jesús el Cristo tiene que ser nuestra respuesta. Pablo, que se esforzó durante toda su vida de manera diligente, él lo intentó a través de la sabiduría humana. Él estudió filosofía en su ciudad natal, Tarso, que era realmente ese centro cultural tan importante donde estaban las universidades de filosofía más relevantes de ese tiempo. Él también tenía un gran respaldo económico de su familia, tenía esa ansiada ciudadanía romana, hablaba mínimo 4 idiomas, era una persona élite humanamente. Además pertenecía a la tribu de Benjamín y era fariseo. Se esforzaba grandemente intentando cumplir toda la ley y todas las tradiciones que habían salido o que habían sacado ellos de la ley. El caso es que se esforzaba muchísimo, pero de manera paradójica, contra más se esforzaba, más vacío estaba sediento espiritual, estaba frustrado, porque la religión no salva, solo Cristo salva, y la religión hace que todavía las personas caigan en un estado peor. Pablo estaba endemoniado. Por eso realmente tenía ese odio a la iglesia, perseguía a la iglesia, consintió ese martirio de Esteban y persiguió la iglesia. Y justamente en ese falso cometido se encontraba camino de Damasco, pero allí tuvo el mejor encuentro de toda su vida. El Señor Jesús el Cristo le apareció. Una gran luz lo deslumbró, lo tiró al suelo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
se quedó totalmente roto. Eso es lo que representa hasta el suelo, hasta lo más bajo. Y hasta ahí a veces Dios, por su gracia, nos tiene que llevar para sacarnos de nuestro engaño, de nuestra soberbia, sacarnos de la oscuridad. Y esa es la luz del Evangelio. Por eso, por gracia de Dios, él que era pecador, solo por gracia a través de la fe, como posteriormente Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 2:8, pudo poner su fe en Jesús el Cristo como su Señor y Salvador, pudo recibir esa salvación tan grande. Por primera vez en toda su vida experimentó la verdadera vida, la verdadera paz, este precioso y glorioso Evangelio. Él, que era pecador, solo por gracia fue salvado. Él, que era perseguidor de la iglesia, fue salvado y además Dios le dio ese pacto en Hechos 9:15, que lo iba a utilizar como un instrumento para llevar su nombre a los gentiles, delante de reyes y delante del pueblo de Israel, como así hizo posteriormente, porque Dios siempre cumple su pacto. Por eso Pablo, él tenía la respuesta solo en Jesús el Cristo, y es la respuesta que Dios nos da, y es la respuesta que debemos de poseer. No solo como un conocimiento, como una teoría. Jesús el Cristo tiene que ser verdaderamente el dueño de mi vida. Él es suficiente, Él es completo, Él tiene que ser todas las cosas para mí. Y lo era para Pablo. Por eso en Filipenses 3:8, él pudo proclamar que Cristo es el conocimiento más alto. Que todo lo mucho que él tenía humanamente, comparado con el valor del Evangelio, era como basura. Él tenía ese corazón ardiente por las misiones. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Tenemos que tener esa respuesta en Cristo, darnos cuenta que solo Cristo. No hay otra manera de que la gente pueda salir de ese estado de maldición, de desastre, de destrucción. Solo Cristo es la respuesta, solo Cristo cambia eternamente los destinos. Por eso Pablo tenía ese corazón por las misiones, por eso Dios lo utilizó. Y también las misiones tenemos que entender, como Pablo experimentó, que no es por nuestro esfuerzo, no funciona por nuestro esfuerzo. El humanismo no funciona. Hay que hacerlo junto con Dios. Dios hace la obra, yo tengo que alinearme con Él. Es la obra de Dios. Por eso, si lo hacemos nosotros mismos, no va a funcionar. Nos sentiremos frustrados. Incluso, en vez de levantar, haremos agujeros. Será peor todavía. Junto con Dios. Pablo estaba siempre disfrutando que Dios vivo estaba con él, Emmanuel, y él juntamente con Dios. Era utilizado constantemente para el evangelismo, para las misiones. Porque Dios, por su gracia, tiene todo preparado. Muchas veces hemos malentendido el evangelismo. El evangelismo bíblico nos muestra claramente, continuamente, que Dios, que hace la obra, tiene todo preparado. Por eso hay que estar tranquilos, disfrutando en oración, disfrutando de Cristo y viendo cómo Dios nos guía para las misiones. Buscar tranquilamente lo que Dios tiene preparado. Bueno, si no llega, hay que esperar el horario, pero Dios tiene todo preparado. En este pasaje inicia ese segundo viaje misionero. Y comenzó con una contienda, una especie de contienda entre Bernabé y Pablo. Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos, que también había llevado en su primer viaje, pero a mitad de viaje Marcos los abandonó. Pero insistía en este segundo viaje llevarlo con ellos, pero Pablo no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía ese corazón por el campo, sabía que el campo era muy importante. No era una pelea por sus motivaciones personales, no era nada carnal, era espiritual.
Pablo tenía tanto ardor por el campo, era tan importante la evangelización, las misiones, que él sabía que Juan Marcos todavía no estaba preparado, que los volvería quizás a abandonar y que eso resultaría en ser algo gravoso para la obra. Por eso él, que amaba tanto la obra, él que tenía tanto interés en el campo, sabía la importancia de la evangelización, fue por ese motivo que se opuso. Y fue la manera también que Dios les guió, porque Bernabé se fue con Juan Marcos en una dirección, y Pablo, desde ese momento, acompañado por Silas, pues tomaron la dirección que Dios tenía para ellos. Por eso, a veces, para hacernos continuar, Dios, por su gracia, tiene que darnos ese punto de cambio, un punto de inflexión que a veces puede aparecer de una manera que parece algo incorrecto, ¿verdad? Pero Dios, que es soberano, Él nos guía. Su deseo es la evangelización, su deseo son las misiones. Si yo estoy totalmente enfocado en eso, realmente, a través de todas las cosas, voy a ver cómo Dios me está guiando. Voy a ver esos puntos de cambio, esos puntos de inflexión, para que esté saliendo totalmente de esas cosas mías, incorrectas, físicas, materiales, de mi yo, y empiece totalmente a alinearme a esa dirección perfecta que Dios tiene para mi vida. Por eso las misiones es el deseo de Dios. Hay que comenzar en oración, pero ¿cómo tenemos que continuar? Hay que continuar, pero ¿cómo nos muestra la palabra que debemos de hacerlo? Primer punto, debemos tener esa seguridad en que es la guía del Espíritu Santo. Hay que tener esa seguridad, porque el corazón, dice la palabra, es más engañoso que todas las cosas. El corazón, que representa los sentimientos, son engañosos. Si vivimos por los sentimientos, vamos a ser engañados continuamente. Y por supuesto, con el sentimiento no se puede hacer la evangelización mundial. Hay que recibir la guía del Espíritu Santo. Y hay veces que la puerta está cerrada, gloria a Dios. Pero hay veces que está abierta, ¿verdad? Yo no tengo que ver si está cerrada, si está abierta, eso es circunstancial. Lo importante es que Dios, que es soberano, a través de eso me guía. Uno se puede sentir mal, la puerta está cerrada, ¿no? Intenta golpearla, patearla para abrirla. Porque piensa que hay que abrirla. Dios es soberano. Lo importante es ver a través de todo la guía del Espíritu Santo y tener seguridad de que el Espíritu Santo me está guiando. Vemos en el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Sorprendente. En ese segundo viaje misionero llegaron a esa región de Asia. Y dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No tiene sentido, ¿verdad? Si el Señor les dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, pero de repente el Espíritu les prohibió compartir la palabra. Quizás fue una persona que se opuso, que estaba en contra. Ellos a través de eso no vieron la persona que estaba haciendo mal, que era injusta, no vieron así. Con su estado espiritual, ellos pudieron ver que era Dios soberano a través del Espíritu Santo que les estaba guiando. Es muy distinto, ¿verdad? Por eso uno no es engañado. Si tiene ese estado espiritual, puede ver todo correctamente con los ojos espirituales. Y luego tomaron otra dirección. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez, toman otra dirección. Y de repente, el Espíritu no se lo permitió. No hay que ser engañados. Quizás por ese ambiente que había en ese lugar fue la manera que el Espíritu no les permitió compartir el Evangelio. Otros hubieran dicho, no, es que es muy difícil aquí, es que es un campo muy duro.
¡Uy, cuánta oscuridad! No hay demasiada oscuridad en ese lugar. Y se hubieran sentido frustrados, engañados, desanimados, incluso hubieran abandonado. Pero eso es lo mismo que hacen los no salvos. Eso es por no tener ese estado espiritual, por no tener fuerza espiritual, para poder continuar con las misiones. Como vemos en este pasaje, es muy importante nuestro estado espiritual y tener la seguridad que es la guía. No era esa persona que se oponía, era el Espíritu Santo que lo impedía. No era realmente que el Espíritu Santo les estaba prohibiendo. Realmente es que Dios les estaba guiando a través de esa manera tan concreta. Lo veían totalmente distinto. Ellos veían y creían que Dios, que es soberano, estaba guiándoles. Y nosotros también tenemos que tener ese estado espiritual para ver correctamente. No es esta persona, no es este ambiente, esta circunstancia. Dios, que está por encima, a través del Espíritu nos guía. No es ese lugar, tampoco es ese. Por eso, ¿qué es lo que hicieron? Fueron a Troas. Y allí profundamente empezaron a orar. Y esa es la parte que tenemos que restaurar urgentemente, esa oración personalizada. Que todo nuestro ser, toda nuestra naturaleza, sea una naturaleza de oración. Que realmente la oración sea nuestro respirar espiritual. Es algo glorioso. Es lo más feliz. Es el momento de mayor felicidad porque fuimos creados para poder glorificar, dar culto, relacionarnos con Dios. Y eso es la oración. Esa oración que mueve el trono celestial, esa oración que quebranta esas torres de Satanás, esa oración que hace que Dios envíe los ángeles, que resplandezca la luz del Evangelio, que se levanten las obras del reino de Dios. Y fue esa oración profunda, concentrada, a través de la cual Dios les mostró una visión. Versículos 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ya Dios les estaba guiando, ¿verdad? A través de esa visión. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Tenemos que tener la seguridad de que es la guía del Espíritu Santo. Ellos vieron que el Espíritu Santo les impediera un sitio, luego a otro. Pero allí en Troas, que era precisamente un puerto que estaba enfrente de Macedonia, allí en oración fue cuando Dios le dio la guía clara, ya tenían esa seguridad. Por eso, versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Enseguida, ya tenían la seguridad, ya fueron con todo, dando por cierto, con esa seguridad, que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Por eso, al levantar esa torre de oración, pudieron recibir esa guía del Espíritu Santo de manera segura. Y luego, por supuesto, hay que obedecer, ¿verdad? Hay que continuar obedeciendo. Por eso fue un punto de cambio. Parecía que la puerta estaba cerrada. Pero para continuar, no ser engañados, ver que realmente no es que la puerta está cerrada, es que Dios tiene una puerta más grande. Él tiene algo más grande para nuestras vidas. Ya había que dejar Asia, ya estaba todo allí, lo habían dejado los discípulos, las iglesias. Ahora ya era un momento para algo más grande. Por primera vez Macedonia, Europa, era una puerta más grande. Y es la manera de continuar teniendo la seguridad de la guía del Espíritu Santo. Segundo punto. Si tienes esa seguridad, puedes esperar orando. Ya estoy seguro, ¿verdad? Que es en ese lugar. No hace falta desesperarse aunque no ocurra nada rápidamente. Ya puedo tener esa seguridad. Voy a orar porque es el sitio
Es el campo que Dios me ha enviado. Versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y fueron allí a esa ciudad en Filipo. Filipo era un gran centro cultural, en una colonia romana. Era también un centro religioso con muchos templos idólatras. Era un gran centro comercial, porque esa ciudad realmente se encontraba también en un lugar importante comunicado por la vía Ignacia. Por eso era un lugar estratégico. Dios sabe muy bien lo que hace, ¿verdad? Ellos ya tenían la seguridad, que era ese campo, que es lo primero que comenzaron allí. Dice que estuvieron en aquella ciudad algunos días. Y, bueno, no es que estuvieran haciendo turismo, bueno, no es nada malo, es algo bueno hacer turismo. Pero ellos, que eran esos verdaderos evangelistas, estaban orando, porque ellos tenían esa pasión por las misiones y sabían por qué Dios les había enviado allí. Empezaron a orar. Y en ese campo, para continuar, que Dios nos guía de manera segura, tenemos que empezar a orar sabiendo que es ese lugar, orando continuamente. ¿Por qué oraban? No estaban orando por tener respuestas personales, por sus motivaciones, por sus planes. No. Oraban por ese discípulo, por esa bendición del encuentro, por esa persona preparada, que ellos tenían la certeza que Dios tenía en ese lugar. Y para poder continuar las misiones, primero tenemos que tener la seguridad de que Dios nos guía. Y luego en el campo que nos guía, con esa seguridad, empezar a orar para encontrar los discípulos. Por eso estaban continuamente orando. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y realmente, recibiendo la guía, como no había sinagoga en aquella ciudad, pues se reunían en el día de reposo, el sábado, fuera de la ciudad, junto al río. Y allí estaban orando. Y Pablo fue allí, orando por ese discípulo. Y allí proclamó este precioso evangelio de Jesús el Cristo, porque es el mensaje que tenemos que dar, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, solo en el glorioso nombre de Jesús el Cristo. ¿Qué ocurrió? Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una gran empresaria, una persona sedienta, dice que el Señor abrió el corazón de ella. Y realmente esta salvación tan grande es solo por gracia de Dios. El Señor nos escoge desde antes de la fundación del mundo por su gracia. Y Él obra en nuestras vidas hasta que llega ese horario donde al compartirle la palabra del Espíritu Santo regenera a esa persona y obra poderosamente para que pueda tener esa salvación. Y es lo que Lidia pudo experimentar, ese nuevo nacimiento. Dios lo hizo, Dios hace la obra, por eso solo Él merece la gloria, la honra, la alabanza. Esa era el discípulo tan importante que Dios tenía preparado.
no el que nosotros pensamos, no el que nosotros escogemos, no por nuestro esfuerzo. El que Dios, en su soberanía absoluta, tiene preparado. Y encontrarse a través de la oración con ese discípulo es la manera de continuar las misiones. Por nuestras fuerzas no funciona. Hay que recibir la guía y tener esa bendición del encuentro a través de la oración. Era un discípulo tan importante, dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer recibió tanta respuesta, estaba tan agradecida, que ya los obligó prácticamente a que fueran a su casa. ¿Por qué? ¿Para cuidarlos bien? Seguro que sí, pero no era para eso. Para que proclamaran el Evangelio. Quería que proclamaran el Evangelio, ya quería evangelizar. Por eso devocionó absolutamente ya todo para Cristo. Su casa, todo lo que tenía, todo lo que era. Eso es un verdadero discípulo. Por eso, Lidia en su casa levantó esa torre absoluta, ese aposento alto, ese lugar donde ya continuamente iban a hacer el movimiento de la palabra, iban a proclamar el nombre de Cristo, para que los discípulos pudieran nutrirse, pudieran levantarse, pudieran experimentar las obras del reino de Dios, pudieran experimentar el poder del Espíritu Santo, y luego ellos ya pudieran estar proclamando este Evangelio por todo Filipo, la región y hasta lo último de la tierra. Esa es la continuidad de las misiones. En oración, recibir la guía del Espíritu Santo. En el lugar, en el campo, ya tenemos seguridad que es el lugar que Dios tiene. Orar hasta encontrarse a discípulo y a través de él, si se abre esa casa, allí levantar y empezar ese aposento alto para continuar con ese movimiento de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ya está preparado el discípulo, el sistema, esa torre absoluta? ¿Qué es lo que Dios hace? Ese es el punto número 3. En ese momento, levantando ese aposento alto, Dios abre las puertas. Ya está el sistema, ahora ya Dios lo va a llenar. Ya está el recipiente, ahora Dios lo puede llenar, ¿verdad? Si no el recipiente se pierde, esa semilla tan valiosa, las almas. Pero si ya está el recipiente, ya lo va a llenar el Señor. Se abren las puertas. Por eso, ¿qué ocurrió? Hechos 16, versículos 16 al 18. Y esto lo hacía por muchos días, el 18. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esa muchacha con espíritu de adivinación estaba endemoniada. Era una esclava que a través de la adivinación le daba gran ganancia a sus amos. Y perseguía a Pablo, a Silas, pero ellos que iban precisamente a la hora de la oración a orar, pues después de orar unos días, ahí en el nombre de Cristo, Pablo utilizó esa autoridad, el nombre que es sobre todo nombre, y pudo ser liberada, pudo ser sanada. Y es lo que el Señor quiere que estemos experimentando, que se levanten esas obras de sanidad en nuestros campos. Como consecuencia de esa liberación, pues los amos se enfadaron. ¿Qué ocurrió? Los metieron en prisión injustamente. Los metieron en un calabozo lo más profundo, más oscuro, les pusieron cepos, no podían ni tumbarse. Previamente los habían azotado 39 veces. Y allí estaban, encerrados, doloridos, en oscuridad. ¿Pero qué hacían a medianoche? Alabando a Dios, glorificando el nombre de Cristo, proclamando este precioso evangelio. ¿Qué ocurrió? Se levantó un gran terremoto.
Se soltaron los cepos, se abrieron las puertas. El carcelero pensaba que se habían escapado, se iba a quitar la vida. Pero Pablo lo paró. Espera, estamos aquí. Y allí este carcelero realmente se arrodilló delante de ellos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y los llevó a casa. Y toda la casa pudo creer en Dios. Y fue bautizada toda la familia. Por eso, levantando ese aposento alto, esa torre absoluta, ese recipiente, ya Dios no paró de darles encuentros. Todas esas personas que se sanaron, que recibieron el Evangelio, ya, ¿dónde se juntarían? En casa de Lidia, en el aposento alto. Para ser nutridos, levantados, para levantarse como esos testigos que luego se reproducen espiritualmente. Esa es la continuidad de las misiones. Por eso, ¿cuál es la continuidad de las misiones? Siempre, conforme a la palabra. No sean engañados, sigan la palabra. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Vemos cómo ellos recibieron la guía del Espíritu Santo a ese campo. En ese campo oraron por los discípulos. Dios le envió a Lidia. Su casa fue un aposento alto, una torre absoluta. Desde ese momento ya se abrieron las puertas. Dios empezó a enviar a las personas. Esa joven sanada, carcelero y su familia. Ya todos ya se juntaron para levantar esa iglesia de Filipo y poder resplandecer la luz en toda la ciudad, la región, la nación y hasta lo último de la tierra. Esa es la continuidad de las misiones que tenemos que estar implementando en nuestra vida y en nuestros campos. Dios va a levantar grandes obras. Cuando ya querían sacar los principales de la ciudad a Pablo y a Silas de la cárcel, ahí Pablo se plantó. Dijo, no, que vengan ellos a sacarme. Yo soy ciudadano romano. Hasta entonces no había dicho nada. ¿Por qué lo dijo entonces? Pablo hasta en eso tenía el corazón por la iglesia. Él sabía que tenía ya que marcharse. Ya tenía que ir a otro campo. En ese lugar ya estaba esa torre absoluta. Ya podían continuar. Ahora él buscó otro campo. Pero para protegerlos, como sabía que se iban a poner en contra, él dijo que era ciudadano romano. ¿Para qué? Tuvieran cuidado, para proteger en cierto modo a la iglesia. Ese era el corazón del evangelista. Por eso, versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiéndole visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ya podían ir a otro campo, ya podían continuar con las misiones. A través de la iglesia de Filipo se levantaron inmensas obras, no solo en la ciudad, la región, en la nación y en muchas naciones. Por eso, en este día, que podamos tener esa conclusión, Dios me ha llamado para cumplir las misiones mundiales. Tengo que tener ese corazón ardiente como Pablo, teniendo la conclusión de solo Jesús el Cristo. Tengo que disfrutar en oración para ver cómo Dios lo hace junto conmigo. Es el deseo de Dios, cómo Dios tiene todo preparado. Ahora hay que orar para recibir la guía. Y en ese campo, teniendo la seguridad que es el lugar que Dios me ha puesto, orar para encontrar ese discípulo. Se abre su casa, ahí se levantará ese aposento alto donde continuamente voy a hacer el movimiento de la palabra. Y Dios, en ese momento, va a enviar a todas las personas preparadas de esa región, porque ya está el recipiente, ya está esa torre absoluta. Ahí se levantará esa iglesia para poder cambiar, transformar con este precioso evangelio todo ese campo, toda esa región, toda esa nación. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante que Dios nos da y que Él por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias
porque me has llamado como tu misionero en esta época. Gracias porque has llamado como misioneros a cada hermano y hermana que nos escuchan, que podamos realmente tener esa continuidad bíblica correcta para cumplir las misiones mundiales. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén.